Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día, en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: No salgan de Jerusalén. Esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo, Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día, en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Jesús sube al cielo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió, y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, 2 hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces, aquellos 2 les dijeron: Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Matías ocupa el lugar de Judas. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los Olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día, en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo: Queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús, con el dinero que le dieron, fue y compró un terreno. Pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron, y desde entonces ese lugar se conoce como Campo de Sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que se dice en el libro de los Salmos: que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso, otro tiene que ocupar el lugar de Judas,
para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso, se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Jesús cumple su promesa. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego, vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: Pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que en nuestro propio idioma los oigamos hablar de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro, ni dejaban de preguntarse: ¿Y esto qué significa? ¡Una señal de Dios! Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió por medio del profeta Joel cuando dijo: en los últimos tiempos les daré de mi espíritu a hombres y mujeres. Y muchachos y muchachas hablarán en el nombre de Dios. Los niños tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a quienes estén a mi servicio, hombres y mujeres, para que hablen en mi nombre. En el cielo y en la tierra haré grandes maravillas,
y habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como la sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que mi Hijo juzgue al mundo. Pero yo salvaré a todos los que me obedezcan y a todos los que me pidan ayuda. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios envió a Jesús. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio Dios ya había decidido que Jesús sufriera y fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús volviera a vivir. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente, refiriéndose a Jesús: veo siempre a Dios delante de mí. Con Él a mi derecha, no tengo nada que temer. Por eso estoy contento y canto de alegría. Por eso estoy tranquilo, porque siempre confío en Dios. Dios no me dejará en la tumba. Dios no dejará que me muera, pues soy su fiel servidor. Él me ha enseñado a vivir. Con Él a mi lado, soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado, y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que volvería a vivir. Y todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo, y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. Y eso es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice: Dios le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quienes ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: Amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y deje que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Los primeros cristianos. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo: ¡sálvense del castigo que les espera a todos los malvados! Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. También celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba.
Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día, el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Pedro sana a un hombre que no podía caminar. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: Préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente, pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo: No tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto, se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. ¡Alabado el Señor! Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. ¡Estoy curado! Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al Portón Hermoso. Pedro habla frente al templo. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada, conocida como Portón de Salomón, y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo: Amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. Pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió.
Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo: Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que Él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa. Pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan hablan ante la Junta Suprema. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. Al día siguiente, la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país con sus consejeros y los maestros de la ley. Allí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles: ¿Quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: Señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los que, al construir una casa, rechazan una piedra y luego resulta que esa piedra llega a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Y no podían acusarlos de nada porque allí, de pie, junto a ellos, estaba el hombre que había sido sanado. Los de la Junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos acusarlos de mentirosos, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro.
y todos en Jerusalén lo saben. Debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron: No le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: Díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron, porque no podían castigarlos, pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. Los seguidores de Jesús oran a Dios. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú, desde el principio, habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. La vida de los seguidores de Jesús. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos, y nadie se sentía dueño de nada. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías:
¿Por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Ah? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces, unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Safira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, ese fue el precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo, y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante, Safira cayó muerta. Así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Dios hace cosas maravillosas. Por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. Todos los días, los seguidores de Jesús se reunían en el portón de Salomón, y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. La gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas, y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaba enfermos y gente con espíritus malos, y todos eran sanados. Los apóstoles y la Junta Suprema. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel de la ciudad. Pero en la noche, un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo: vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron traer a los apóstoles. Pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron: la cárcel estaba bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar y ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto, llegó alguien y dijo: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo, hablándole a la gente. ¡Vamos! Entonces, el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles.
pero no los maltrataron, porque tenían miedo de que la gente se enojara y los apedreara. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quienes adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. ¡Somos testigos! ¡Señor, somos Un buen consejo. La Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho. Así que les dijo a sus compañeros: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante. Y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató. Y todos sus seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Después apareció un tal Judas de la región de Galilea. Y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días en que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. En este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A todos les pareció bueno el consejo. Así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Los 7 servidores. Cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces, los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal
es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios, y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego los llevaron ante los apóstoles y éstos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso, más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Arresto de Esteban. Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales maravillosas entre la gente. Sin embargo, algunos judíos del pueblo de Cirene se pusieron a discutir con él junto con otros judíos de la ciudad de Alejandría, que pertenecían a la sinagoga de los hombres libres. También discutieron con Esteban otros que venían de la región de Cilicia y de la provincia de Asia, pero ninguno de ellos pudo vencerlo, porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces, aquellos judíos les dieron dinero a otros para que mintieran. Tenían que decir: Esteban ha insultado a Dios y a nuestro antepasado Moisés. ¡Nosotros mismos lo hemos oído! Fue así como alborotaron al pueblo, a los líderes del país y a los maestros de la ley. Luego apresaron a Esteban, lo llevaron ante la Junta Suprema y llamaron a algunos hombres para que dijeran más mentiras. Uno de ellos dijo: Este hombre anda diciendo cosas terribles contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo y que cambiará las costumbres que Moisés nos enseñó. Cuando todos los de la Junta Suprema se fijaron en Esteban, vieron que su cara parecía la de un ángel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Esteban ante la Junta Suprema. El jefe de los sacerdotes le preguntó a Esteban: ¿Es verdad todo eso que dicen de ti? Amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que fuera a vivir en Harán, y le dijo: deja tu país y a la familia de tus padres, y ve al lugar que yo te mostraré. Abraham salió del país de Caldea y se fue a vivir a Harán. Tiempo después murió su padre, y Dios le dijo a Abraham que viniera a este lugar donde ustedes viven ahora. Aunque Abraham vivió aquí, Dios nunca le permitió ser dueño ni del pedazo de tierra que tenía bajo sus pies. Sin embargo, le prometió que le daría este territorio a sus descendientes después de que él muriera. Cuando Dios le hizo esa promesa, Abraham no tenía hijos. Dios le dijo: tus descendientes vivirán como extranjeros en otro país. Allí serán esclavos y los tratarán muy mal durante 400 años.
Pero yo castigaré a los habitantes de ese país, y tus descendientes saldrán libres, y me adorarán en este lugar. Con esta promesa, Dios hizo un pacto con Abraham. Le ordenó que, a partir de ese día, todos los hombres israelitas debían circuncidarse para indicar que Dios los aceptaba como parte de su pueblo. Por eso, cuando nació su hijo Isaac, Abraham esperó 8 días y lo circuncidó. De la misma manera, Isaac circuncidó a su hijo Jacob, y Jacob a sus 12 hijos. José fue uno de los 12 hijos de Jacob. Como sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que lo llevaron a Egipto. Sin embargo, Dios amaba a José, así que lo ayudó en todos sus problemas. Le dio sabiduría y lo hizo una persona muy agradable. Por eso, el rey de Egipto lo tomó en cuenta y lo nombró gobernador de todo Egipto y jefe de su palacio. Tiempo después, hubo pocas cosechas de trigo en toda la región de Egipto y Canaán. Nuestros antepasados no tenían nada que comer, ni nada que comprar. Pero Jacob se enteró de que en Egipto había bastante trigo y envió a sus hijos para que compraran. Los hijos de Jacob fueron allá una primera vez. Cuando fueron la segunda vez, José permitió que sus hermanos lo reconocieran. Así el rey de Egipto conoció más de cerca a la familia de José. Al final, José ordenó que vinieran a Egipto su padre Jacob y todos sus familiares. Eran en total 75 personas que vivieron en Egipto hasta que murieron. Todos ellos fueron enterrados en Siquem, en la misma tumba que Abraham había comprado a los hijos de Amor. Pasó el tiempo, y a Dios le pareció bien cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Mientras tanto, en Egipto, cada vez había más y más israelitas. Comenzó a gobernar en Egipto un nuevo rey que no había oído hablar de José. Este rey fue muy malo con los israelitas y los engañó. Además, los obligó a abandonar a los niños recién nacidos para que murieran. En ese tiempo nació Moisés. Era un niño muy hermoso, a quien sus padres cuidaron durante 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. De pronto, vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios lo libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Al día siguiente, Moisés vio que 2 israelitas se estaban peleando. Trató de calmarlos y les dijo: ustedes son de la misma nación, ¿por qué se pelean? Pero el que estaba maltratando al otro se dio vuelta, empujó a Moisés y le respondió: ¿y a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Al oír eso, Moisés huyó de Egipto tan pronto como pudo y se fue a vivir a Madián. En ese país vivió como extranjero y allí nacieron 2 de sus hijos. Pasaron 40 años. Pero un día en que Moisés estaba en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció entre un arbusto que ardía en llamas. Moisés tuvo mucho miedo, pero se acercó para ver mejor lo que pasaba. Entonces Dios, con voz muy fuerte, le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés empezó a temblar y ya no se atrevió a mirar más. Pero Dios le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado. He visto que mi pueblo en Egipto sufre mucho. Ellos se han quejado conmigo y yo los he escuchado. Por eso he bajado a librarlos. Ven y escúchame con atención, porque voy a enviarte de regreso a Egipto. Los israelitas rechazaron a Moisés al decirle: ¿quién te ha dicho que eres nuestro jefe o nuestro juez?
pero Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador de su pueblo. Esto lo hizo por medio del ángel que se le apareció a Moisés en el arbusto. Con milagros y señales maravillosas, Moisés sacó de Egipto a su pueblo. Lo llevó a través del Mar Rojo y durante 40 años lo guió por el desierto. Y fue él mismo quien les anunció a los israelitas: así como Dios me eligió a mí, también va a elegir a uno de ustedes para que sea profeta. Moisés estuvo con nuestros antepasados en el desierto y les comunicó todos los mensajes que el ángel de Dios le dio en el monte Sinaí. Esos mensajes son palabras que dan. Pero los israelitas fueron rebeldes. No quisieron obedecer a Moisés y en cambio deseaban volver a Egipto. Un día, los israelitas le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés: fabrícanos unos dioses para que nos guíen en el camino, porque Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le ha pasado. Hicieron entonces una estatua con forma de becerro y sacrificaron animales para adorarla. Luego hicieron una gran fiesta en honor de la estatua y estaban muy orgullosos de lo que habían hecho. Por eso Dios decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. En el libro del profeta Amós dice: pueblo de Israel, durante los 40 años que ustedes estuvieron en el desierto, nunca me sacrificaron animales, ni me dieron ofrendas para adorarme. En cambio, sí llevaron en sus hombros la tienda con el altar del dios Moloc y la imagen de la estrella del dios Refán. Ustedes se hicieron esos ídolos y los adoraron. Por eso, yo haré que a ustedes se los lleven lejos, más allá de Babilonia. Allí, en el desierto, nuestros antepasados tenían el santuario del pacto que Moisés construyó según el modelo que Dios le había mostrado. El santuario pasó de padres a hijos hasta el tiempo en que Josué llegó a ser el nuevo jefe de Israel. Entonces, los israelitas llevaron consigo el santuario para ocupar el territorio que Dios estaba quitándoles a otros pueblos. Y el santuario estuvo allí hasta el tiempo del rey David. Como Dios quería mucho a David, este le pidió permiso para construirle un templo donde el pueblo de Israel pudiera adorarlo. Sin embargo, fue su hijo Salomón quien se lo construyó. Pero como el Dios Todopoderoso no vive en lugares hechos por seres humanos, dijo por medio de un profeta: el cielo es mi trono, es mi silla real, y sobre la tierra apoyo mis pies. ¿Qué casa podrían construirme? ¿Dónde podría yo descansar si yo fui quien hizo todo esto? Antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: ustedes son muy tercos. No entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías. Y ustedes lo traicionaron y lo mataron. Por medio de los ángeles, todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido. Esteban muere apedreado. Al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús, de pie. Entonces Esteban dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos
y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: ¡Señor! ¡No los castigues por este pecado que cometen conmigo! Y con estas palabras en sus labios,